noches, buenos días con todos oficialmente. Vamos a dar continuidad o vamos a continuar el tema de estado gaseoso, un tema que habíamos iniciado ya hace 2 semanas, ¿ya? En el que habíamos trabajado, a ver, en el primer caso, una visión general de los gases ideales, ¿no? Una descripción de cómo son ellos, cómo se comportan, ¿ya? En la segunda parte, la semana pasada, hemos trabajado la ecuación universal de los gases ideales, la que conocíamos o la que reconocíamos por mnemotecnia como la ley de Pau-Ratón, ¿no? O sea, por esa mnemotecnia, ¿ya? Y en el caso para ahora, ¿ya? Vamos a trabajar la última parte, que es hablar la ecuación combinada de los gases ideales, ¿ya? Entonces, todo eso complementa el estado gaseoso para que tengan una visión macro de este estado gaseoso, pero la realidad es de que tendrían que ver mucho más, porque hay más ecuaciones, hay más temas ahí por revisar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los gases ideales, ¿ya? Recordemos que los gases ideales quedan definidos por 4 variables, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4 variables? ¿Cuáles son las 4 variables del estado gaseoso? A ver, ayúdame, por favor. ¿Te acuerdas? Presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿cierto? Esas eran las 4 variables del estado gaseoso. Presión, volumen, temperatura y número de moles. Y cuando teníamos nosotros esas 4 variables, las juntábamos en una ecuación que se llamaba la ecuación universal de los gases ideales, que si tú recuerdas, espero que se pueda por acá, si tú recuerdas, la semana pasada nosotros trabajamos esa ecuación y dijimos que podemos recordarla así, con esta relación. P por B es igual a R por T y por N, ¿ya? Donde está presión, volumen, temperatura y número de moles. Pero si yo voy de una condición 1, ¿ya? De una condición inicial 1, paso a una condición final 2, ¿ya? A una condición final 2, y no sale ni entra gas del sistema, quiere decir que la masa del sistema gaseoso es constante, ¿ya? Si la masa es constante, entonces se va a cumplir que el gas únicamente depende ¿de qué? De la presión, del volumen y de la temperatura. Esto se va a cumplir solamente si tú tienes un sistema gaseoso en donde hay 2 condiciones, una condición inicial y una condición final. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta de eso? Bueno, tú te vas a dar cuenta cuando el problema te lo diga. Si el problema te dice que tú vas a ir de una condición inicial a una condición final, entonces tendrías que aplicar esta ecuación, que nosotros la llamamos la ley combinada de los gases ideales, pero tú podrías recordarla por la mnemotecnia de Pavito. Mira, Pavito en 1 es igual a Pavito en 2, o sea, las condiciones de presión, volumen y temperatura en 1 es igual a las condiciones de presión, volumen y temperatura en 2, solo si hay un cambio de fase, un cambio de estado, manteniendo las condiciones constantes de masa. Ahora, puede ser que haya algo más que se mantenga constante. Por ejemplo, si se mantiene constante la temperatura, T1 y T2 son iguales. Entonces te quedaría que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y a eso se le llama proceso isotérmico. ¿De acuerdo? Si tú dices, oye, el proceso es un proceso isobárico. ¿Qué es isobárico? Presión constante. Si la presión es constante, significa que presión 1 y presión 2 son iguales. Entonces, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, proceso isobárico. Y si tú dices que el proceso es isocórico o isométrico, se va a cumplir que el volumen es constante, volumen 1, volumen 2. Entonces, se va a cumplir que presión en 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Así de simple, ¿ya? Entonces, chicos, si yo te hablo de proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante? A ver, levanta la mano. Proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante? Levanta la mano, si no yo escojo... Si no, yo escojo voluntarios, ¿ah? Isotérmico, ¿qué se mantiene constante?
Fabio, ¿qué se mantiene constante si es isotérmico? Fabiana, ¿qué se mantiene constante si el proceso es isotérmico? Ah, no están por ahí. Han dejado su cámara encendida y se han ido para otro lado. Denilson, isotérmico, ¿qué significa? ¿Qué se mantiene constante? No hay nadie, pero estoy solo, creo. ¿Alguien por ahí? La T y masa constante. Excelente. Camila nos dice que se mantiene la temperatura constante. ¿Ya? A ver, si yo te digo proceso isobárico, ¿qué se mantiene constante? La presión y la masa. La presión y la masa. Excelente, María Fernanda. Excelente, Maffer. ¿Correcto? Si yo te digo proceso isocórico o isométrico, ¿qué se mantiene constante? Isocórico o isométrico, ¿qué se volumen y mantiene la masa. constante? Volumen y masa. Volumen y masa, perfecto. Hoy están participando chicas nada más. ¿Ah? Es el día de las chicas, creo. A ver, si yo te digo, por ejemplo, que un proceso ocurre a temperatura constante, ¿cómo lo llamas? Isobárico, isocórico, isométrico, isotérmico, ¿cómo lo llamas? Proceso a temperatura constante. Isotérmico. Muy bien, Maffer. Isotérmico. Si se mantiene la temperatura constante, es isotérmico. Si yo te digo se mantiene la presión constante, ¿cómo se le llama el proceso? Isobárico. Muy bien, Yesenia, excelente, toma tu estrellita. Si yo te digo que el proceso es a volumen constante, ¿cómo se le llama? Isocórico. Isocórico. Isocórico o también llamado isométrico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora, aplicaciones a esto, porque esto no lo vamos a ver de otra manera, sino con aplicaciones. Por ejemplo, nos dicen acá, isotérmicamente, la presión de 20 litros de un gas, ¿ya? La presión de 20 litros de un gas, te dice, se duplica. Calcule el volumen que ocuparía en estas nuevas condiciones. ¿Ya? Isotérmicamente, la presión de 20 litros de un gas se duplica. Calcule el volumen que ocuparía en estas nuevas condiciones. Entonces, tú, alumno Unidemia, lo que vas a decir, mi profe me enseñó que esto es estado gaseoso, pero ¿cómo sé si yo voy a utilizar pavo ratón o voy a utilizar pavito? Mi profesor me dijo que si es una sola condición, pavo ratón, pero si son dos condiciones, pavito. ¿Y acá qué me están diciendo? En estas nuevas condiciones. O sea, había una condición inicial y hay una nueva condición final. Si son dos condiciones, significa que debo utilizar la ecuación de Pavito. Presión en 1, volumen 1 y temperatura en 1 igual a presión 2, volumen 2, temperatura en 2. Entonces veamos qué tenemos y qué no tenemos. ¿Ya? Fíjate. Primero te dicen, isotérmicamente, vamos, necesito que participes. Isotérmicamente, ¿qué significa? Presión, volumen o temperatura constante. Habla, presión, volumen o temperatura constante. Isotérmicamente. Temperatura. Vamos, Yesenia. ¿Ah? Temperatura. Excelente, temperatura constante. Entonces, si la temperatura es constante, significa que la temperatura en 1 y la temperatura en 2 son iguales. Esto, mira, son iguales. Luego me dicen, la presión de 20 litros de un gas, o sea, significa que mi volumen inicial vale 20 litros. Y me están pidiendo, calcule el volumen que ocuparía, o sea, me piden el volumen final. Pero también me dicen que la presión se duplica. O sea, si el inicio de la presión es P, al final la presión vale 2P. Entonces, debo decir, si utilizo la ecuación pavito en 1 igual a pavito en 2, temperatura 1 y temperatura en 2, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿qué pasa con ellos, chicos? Chic, chic, se va. La presión en 1, ¿la tengo? Ayúdame, habla. Presión en 1, ¿cuánto vale? Habla, ¿cuánto vale la presión en 1? Oye, acá está, ¿cuánto vale la presión en 1? P, ¿ya? ¿Cuánto vale la presión en 2? ¿La tengo o no la tengo? 2P. 2P, excelente, ahí está. El volumen en 1, ¿lo tengo o no lo tengo? Habla, ¿sí o no? Sí, 20. 20 litros. ¿El volumen en 2 lo tengo? No. Esto es lo que tengo que calcular. Entonces, reemplazando, voy a decir P por 20 litros es igual a 2P por el volumen en 2. Chicos, P y P, ¿qué va a ocurrir? Habla, se va, ¿cierto? Y 20 entre 2, ¿qué te queda?
Oye, 20 entre 2, ¿cuánto es 20 entre 2? 10, 10. 10 litros. Por lo tanto, mi volumen final va a ser 10 litros, ¿de acuerdo? Les voy a lanzar mal a Yuyu desde acá, si es que no participan. Dice, a presión constante se incrementó la temperatura, ojo, se incrementó la temperatura de 60 litros de un gas desde 27 hasta 87. O sea, mi temperatura inicial valía 27, mi temperatura final vale 87. Y mi volumen gaseoso es de 60 litros. Pero esto ocurre a presión constante. Ayúdame. Isobárico, isocórico, isométrico, isotérmico. ¿Cómo se llama este proceso si es a presión constante? Habla. ¿Cómo se llama? Excelente, Frank. Isobárico, porque ocurre a presión constante. Entonces, siendo así, si es un proceso isobárico, deben haber dos condiciones. Condición 1 y condición 2. En esta condición, ¿qué es lo que ocurre? Como la presión es constante, P1 y P2 son iguales, ¿ya? Luego, el volumen inicial que tengo es 60 litros. Y me dicen, calcule el volumen final, no lo sé. Mi temperatura va desde 27 hasta 87. Te hago la pregunta, ¿lo reemplazo como 27 y 87 a 100 grados Celsius? ¿Lo reemplazo sí? ¿Sí o no? No. No. ¿En qué unidades debe estar? En Kelvin. Y para que esté en Kelvin, a esto, ¿cuánto le sumas? Le sumas 273. 27 más 273 y 87 más 273. ¿De acuerdo? 27 más 273, ¿cuánto es? Lúcete. Oye, habla. 27 más 273. 300, perfecto. 87 más 273, ¿cuánto es? 360. Excelente, Jan, 360. Entonces, lo que vas a decir es, presión, volumen y temperatura. Como la presión es constante, P1 y P2 se van, ¿ya? Volumen 1 lo tengo, yes, vale 60. Temperatura 1 la tengo, yes, vale 300. Me acabas de decir eso. El volumen 2 lo tengo, no. Justamente lo que me piden allá. Y la temperatura en 2 la tengo, sí, sumo estos dos, me da 360. Por lo tanto, ¿ya? Haciendo el reemplazo, vas a tener esto. Ahora, ya hemos visto la parte matemática es tuya, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Mira, cerito con cerito, ¿ve? Este cerito de acá, con este cerito de acá, se va. Este cerito de acá, con este cerito de acá, se va. 6 entre 3, ¿cuánto vale? Habla. 6 entre 3. 6 entre 3. Oye, no me alteres. ¿Cuánto es? 2, ya. Y este 36 que está dividiendo, pasa multiplicando. 2 por 36, ¿cuánto te da? 72. 72. Por lo tanto, mi nuevo volumen vale 72 litros. Esta va a ser tu respuesta, ¿de acuerdo? A ver, veamos el siguiente ejercicio. A volumen constante. ¿Qué se mantiene constante, chicos? A volumen constante, ¿qué se mantiene constante? El volumen El es igual. volumen. Excelente, Dieguito, perfecto. Se incrementó la temperatura desde 27 hasta 127. Me dicen, calcula la presión, o sea, una nueva presión va a haber, ¿ya? Final ejercida por el gas si inicialmente la presión era 0,9 atmósferas. O sea, al inicio mi presión era 0,9 atmósferas. Yo lo que quiero saber es cuál va a ser mi presión final. Es un proceso a volumen constante. Proceso a volumen constante, chicos. ¿Cómo se llama? Isobárico, isocórico, isotérmico, isométrico. ¿Cómo lo llamas? Isocórico. Isocórico. Muy bien, Yesenia. Chapa tu estrella. Ahí va para tu estrella. Ya, listo. Perfecto. Entonces, tienes ahí proceso isocórico o isométrico. ¿Ya? ¿Recibiste tu estrella, Yesenia? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ni sí, ni no, no hablan ustedes, chicos. Ya, entonces. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Y cuántas estrellas vas? Creo que vas como 3, creo. Está bien así, los chicos no participan, a ellos no le voy a lanzar estrellas. Ya, entonces, mira, tienes proceso isocórico o isométrico, ¿ya? El volumen es constante. Entonces, esto de acá, este volumen 1 y este volumen 2 se mantiene constante. Me dicen que mi presión inicia con 0,9 atmósferas y me dicen, oye, ¿y cuál va a ser tu nueva presión? No lo sé, no lo sé. Esto va a ocurrir porque mi temperatura inicial de 27 pasa a 127. Pregunto nuevamente, por enésima vez,
¿La temperatura la reemplazo en Celsius? ¿Sí o no? ¿La temperatura la reemplazo en Celsius? ¿Sí o No, no? a Kelvin pasa. Debe estar en Kelvin. Kelvin. Y para transformarla en Kelvin le sumo 273. Lúcete, quiero escuchar tu voz. 27 más 273. ¿Cuánto te da? 300. Habla. Muy bien, Dieguito, perfecto. Y 127 más 273. Espérate. Diego, tu estrella, va. Chapa, listo. 127 más 273, ¿cuánto es? 400. Excelente, Diego ya se está ganando todas las estrellas. Le vamos a quitar estrellas a Yesenia, creo, y se las vamos a dar a Diego. Entonces, tenemos acá, ¿ya? Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. B1 y B2, ¿cómo son, chicos? B1 y B2, ¿cómo son? Oye, Constantes, B1 y B2, iguales. iguales, constantes. Entonces, este señor de acá y este señor de acá se va. Y te va a quedar que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Cuánto vale esta presión 1? ¿La tengo o no la tengo? Sí, 0,9 átomos. Excelente, 0,9 atmósferas. La temperatura 1 ya me dijiste que vale 300, ¿verdad? ¿Y la temperatura 2 cuánto vale? La temperatura 2, ¿cuánto vale? No me digas 127. Por favor. 400. 400. 400, excelente. Porque a 127 le suma 273 para que te dé 400. Entonces, reemplazo. ¿Y qué va a ocurrir? Mira, cerito, 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 se va. ¿Ya? Y luego, 0,9 entre 3, ¿cuánto te da? 0,3. 0,3. Y este 4 que divide pasa multiplicando, ¿no? Entonces, 0,3 por 4, ¿cuánto te da? 1,2. 1,2. Por lo tanto, tu respuesta debe ser 1,2 atmósferas. ¿Ya? Esa debe ser tu respuesta. Siguiente pregunta. Mira, te dicen acá, quiero ver cómo vamos con la hora. Sí, creo que está muy bien. Dice, a volumen constante se enfrió un sistema gaseoso desde 47 hasta 27. Calcule la presión final ejercida por el gas. Inicialmente se encontraba a 640 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué se mantiene constante, chicos? ¿Qué se mantiene constante? El volumen. El volumen. Entonces, ¿cómo lo llamas al proceso? Al proceso lo llamas isotérmico, isocórico, isométrico, Isocórico. isocórico, listo. Yesenia no se quiere quedar atrás. Mira, Yesenia, con toda la maldad del mundo, está respondiendo porque dice, Diego no me puede ganar mis estrellas. Chapa tu estrella, va. Ahí está, listo. Entonces, a volumen constante se enfrió un sistema gaseoso desde 47 hasta 27. Mira, de 47 hasta 27. ¿Estrellitas está bien, chicos? ¿Qué más les lanzo? Ya les lanzo estrellas. ¿Ah? Pidan, ¿ah? ¿Qué quieren que les lance? Ya les estoy lanzando estrellas. Ponis no les puedo lanzar porque ese es para chicas. A las chicas les puedo lanzar ponis. ¿eh? A los chicos les voy a lanzar estrellitas. Y al que no responde ladrillos le voy a lanzar. Dice, entonces, se enfrió un sistema gaseoso desde 47 hasta 27. Chicos, de 47 hasta 27. Lo enfrié. Lógico, ¿no? De 47 a 27 está reduciéndose la temperatura, lo enfrié. ¿Ya? Calcula la presión final. Ojo, mira, no tienen que decirte que pasas de una condición inicial a condición final. Tú, alumno Unidemia, tienes el razonamiento y dices, sí, si me están diciendo, calcula la presión final, es porque había una presión inicial. Entonces, si hay cambio de condiciones de inicial hacia final, entonces debo utilizar pavito. Entonces, se te viene a la mente eso de frente, pavito. Entonces, si inicialmente se encontraba la presión de 640 milímetros de mercurio, esa es mi presión inicial. Entonces, planteo mi problema y digo, volumen constante significa que este volumen 1 y este volumen 2 son iguales. Acá hay un horror, ¿ya? Acá dice 700, no debe decir 700. ¿Qué debe decir? 640, ¿verdad? Trabajemos con 640, ¿ya? Luego te dice, la temperatura 1 pasa, mira, de 47 a 27. Te pregunto, por enésima vez en este día, ¿coloco la temperatura en grados Celsius, sí o no? No, No. No, ¿en qué unidades debe estar? en Kelvin. En Kelvin. Y para agregarla a Kelvin le debo sumar ¿cuánto? 273. 273. Dame el número mágico. ¿Cuánto debe ser acá en Kelvin? 320. 320, excelente. Yesenia no quiere quedarse atrás, mira. Y 27, dime, ¿a cuánto debe ser? 300. 300. Diego respondió primero, ya. Yesenia, para ti tu pony, chapa tu pony. Y para ti, Diego, la estrella. Ya, entonces, va. Siendo así, ¿ya? Tú vas a decir,
aplicamos pavito, ¿ya? Al aplicar pavito, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que presión en 1 entre temperatura 1 igual a presión en 2 entre temperatura 2. Entonces, 640, que es esta presión que te dije acá, a esto no le hagas caso, chuchu, está mal, ¿ya? Y luego, entre 320 Kelvin es igual a la presión 2 entre 300. Entonces, muchachos, miren, 640 y 320. Se puede simplificar, ¿verdad? ¿Cuánto te queda? 2. 2, ¿no? Y 2 multiplicado por este 300, ¿cuánto te da? 600. 600. Por lo tanto, tu nueva presión va a ser 600 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? Así de facilito, ¿ya? Ahora, hagamos un breve recordaris de lo que nosotros ya hicimos anteriormente. A ver, quiero ver que no me esté quedando sin hora, porque sí nos da el tiempo. Ya, entonces, tenemos, respecto a los sistemas gaseosos, ayúdame, quiero escucharlos a todos, ¿ya? Sí o no, verdadero, falso, true or false, ¿ya? Los gases tienen forma definida, ¿verdadero o falso? Vamos, Falso. Lucy. Falso. Falsa, claro, los gases no tienen volumen definido, no tienen forma definida, tienen ni forma ni volumen definido. Dice, los gases tienen volumen definido, ¿verdadero o falsa? Verdadero. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, falsísima, ahí está. ¿Quieres más pony? Ya va, chapa tu pony. Ya, mira, los gases tienen volumen definido, no pues, los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir, no tienen volumen definido. Muy grande el pony, me está pesando. Dice, en los gases predominan las fuerzas de cohesión sobre la fuerza de repulsión. Cohesión, atracción, repulsión que se detestan. Pregunta, ¿qué predomina en los gases? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Por lo tanto, los gases predominan la cohesión sobre la repulsión. ¿Verdadera o falsa? Esa proposición, ¿verdadera o falsa? Oye, falsa, pues, claro, si no predomina la cohesión, predomina la repulsión, falsa. Dice, las moléculas de un gas se encuentran muy desordenadas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Contra verdadero, pues las moléculas de un gas están recontra desordenadas. Ahorita María Fernanda también entró a ayudar a Yesenia. Están, entre ellas se hablan, ¿no? Diego va a hablar con otro para que lo apoye también. Los gases son fluidos, ¿verdadero o falso? Los gases son fluidos, ¿sí o no? Sí, los gases son fluidos. Pueden fluir, pueden desplazarse de un lugar hacia otro. Ponte un sorbete en la boca, sopla, vas a ver cómo el gas sale desde acá por el otro lado. ¿Por qué? Porque los gases pueden desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. Si tú tienes un globo lleno de gas y lo dejas abierto, el gas va a salir a través del orificio. ¿Por qué? Porque pueden fluir por diferencia de presión. Eso es verdadero. Los gases se difunden fácilmente, ¿verdadero o falso? Los gases se difunden fácilmente, ¿verdadero o falso? Verdadero, los gases se difunden con gran facilidad. Si que, por ejemplo, tú tienes un compañero que entra al salón de clase y se echó 1 litro de perfume encima, pregunta, ¿vas a saber que alguien se echó 1 litro de perfume encima? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque vas a percibir el olor. El olor tiende a ocupar todo el espacio posible porque los gases se difunden, tratan de ocupar todo el espacio para tener una concentración continua. Si papá, mamá ha cocinado algo muy rico o está cocinando algo muy rico, ¿tú lo sabrás de antemano? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Porque huele muy fuerte. Porque huele rico, claro, porque huele rico. O sea, normalmente si es que tú sabes que papá, mamá está cocinando algo que es muy rico, lo vas a saber porque te pasas cerca de la cocina y ¡ay, qué rico que huele! El olor se difunde con gran facilidad. Los gases se difunden muy fácilmente. Eso se llama difusión gaseosa. Los gases no se pueden comprimir, ¿verdadero o falsa? Los gases no se pueden comprimir, ¿verdadero o falsa? ¿Ah? ¿Los gases no se pueden comprimir? No, eso es falso. Los gases sí se pueden comprimir. Es más, los gases son los únicos que se pueden comprimir. Ni los sólidos ni los líquidos se pueden comprimir. La presión atmosférica se mide con el barómetro. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. Claro, verdadero. Mira, el barómetro está acá, ¿no? Con el barómetro de mercurio.
A mayor altitud, menor presión. Menor altitud, o sea, a nivel del mar, es mayor presión. Y justo lo que viene ahí, dice, la presión manométrica se mide, acá debe decir, se mide con el manómetro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Te acuerdas que el manómetro era como ese relojito que estaba encima de un extintor o que estaba encima de un balón de gas? Ese es el manómetro. Dice, a mayor altitud, menor presión atmosférica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, si yo voy a la altura, en la altura puedo tener de repente el mal de altura, el llamado soroche, ¿debido a qué? Debido a que la presión atmosférica es menor. Dice, la temperatura de un gas se puede medir con un termómetro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Contra verdadero, pues no, ¿con qué lo voy a medir? Con el termómetro tengo que medirlo. Pues. Dice, un proceso isotérmico ocurre a presión constante. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Isotérmico. Falso. Falso. Si es isotérmico, ocurre a Temperatura. temperatura constante. Perfecto. Un proceso isobárico ocurre a temperatura constante. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. El isobárico ocurre a presión constante.